Hola, bienvenidos, bienvenidos hermanitos del alma. Gracias por regalarse este momento. Gracias por detener el ruido del mundo durante unos instantes y permitirse escuchar algo mucho más profundo, la voz de su propia conciencia. Respira lentamente. No tienen que demostrar nada hoy. No tienen que convencer a nadie hoy. No tienen que defender ninguna creencia. Simplemente estén aquí, porque quizá durante estos minutos no escuchen palabras nuevas, sino recuerdos que su propia alma ya conocía y que el ruido de la vida les hizo olvidar. Hoy no venimos a hablar de religiones, no venimos a discutir quién tiene la verdad, no venimos a señalar iglesias ni filosofías, y mucho menos maestros o caminos espirituales. Venimos a hablar del corazón humano, venimos a hablar de esa parte de nosotros que anhela amar, pero que muchas veces terminan viviendo desde el miedo. Vivimos en una época donde existen miles de libros, conferencias, cursos, enseñanzas sobre la espiritualidad. Nunca antes hubo tanta información y sin embargo muchas personas siguen sintiéndose profundamente solas, siguen sintiendo vacío, siguen sintiendo miedo. ¿Y por qué? Quizá porque el conocimiento no transforma cuando solo se queda en la mente. La verdadera transformación ocurre cuando desciende al corazón. Durante siglos, grandes maestros caminaron entre la humanidad. Cada uno habló con un lenguaje diferente. Cada uno nació en una cultura distinta. Pero cuando observamos con profundidad, descubrimos algo maravilloso, hermanito. Todos apuntaban hacia el mismo lugar, hacia el amor, la compasión, la humanidad y la conciencia, el respeto por toda forma de vida y sobre todo la transformación interior. Entre esos maestros hubo uno que dejó una enseñanza que ha atravesado generaciones. Habló del amor al prójimo, del perdón, de la misericordia, del cuidado de quienes sufrían y de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Invitó a mirar más allá de la apariencia religiosa, para preguntarnos qué hay realmente en nuestro interior. Tal vez esa invitación sigue vigente, porque no basta con conocer palabras sobre el amor. La verdadera pregunta es: ¿mis acciones alivian el sufrimiento de alguien? No basta con hablar de Dios, hermanito. La verdadera pregunta es: ¿mi presencia hace que otra persona se sienta vista, respetada y sobre todo amada? No basta con decir que somos espirituales, no basta con ir a la iglesia todos los días, ni a grupos espirituales. La verdadera pregunta es: ¿cómo trato a quien piensa diferente? ¿Cómo reacciono cuando alguien me contradice? ¿Cómo hablo de quienes no están presentes? ¿Cómo trato a quien no puede ofrecerme nada a cambio? Ahí comienza el verdadero camino,
Muchas veces confundimos espiritualidad con acumular conocimiento. Creemos que despertar consiste en aprender conceptos nuevos. Pero quizá despertar sea exactamente lo contrario, hermanito. Quizá despertar signifique comenzar a quitar capas, quitar tus máscaras, quitar personajes, quitar la necesidad de aparentar, hasta descubrir quiénes somos cuando nadie nos observa. Porque la conciencia no necesita aplausos. El amor verdadero tampoco. Vivimos en un mundo donde resulta muy fácil señalar al prójimo, señalar los errores de los políticos, los errores de la familia, los errores de la pareja, los errores de otras religiones, los errores de la sociedad. Pero pocas veces tenemos el valor de preguntarnos: ¿y yo? ¿Qué parte de todo eso también vive dentro de mí? Porque aquello que criticamos afuera muchas veces existe en alguna medida dentro de nosotros. No para juzgarnos, sino para comprendernos, porque todos estamos aprendiendo. Nadie llegó completamente despierto, nadie dejó de equivocarse, nadie ama perfectamente, todos seguimos caminando. Quizá por eso la humanidad sea una de las formas más elevadas de inteligencia espiritual. El humilde no necesita sentirse superior, no necesita ganar todas las discusiones, no necesita tener siempre la razón, solo necesita seguir aprendiendo. Cuando dejamos de competir espiritualmente con tu hermano, comenzamos a descansar, porque ya no buscamos demostrar quién sabe más, buscamos amar más. Y eso cambia completamente la vida. La compasión deja de ser una palabra bonita y se convierte en una forma de mirar. Entonces dejamos de preguntarnos: ¿qué le pasa a esa persona? Comenzamos a preguntarnos: ¿qué dolor estará cargando para actuar así? Porque muchas veces el enojo es tristeza. La agresividad es miedo. La indiferencia es una herida que nunca fue abrazada. Todos estamos librando batallas invisibles. Todos. Por eso nunca sabemos cuánto puede cambiar el día de alguien con una palabra amable, con una mirada sincera, con un abrazo, con un silencio respetuoso, con una escucha verdadera. A veces creemos que para cambiar el mundo hace falta grandes acciones, pero la historia demuestra otra cosa. Las grandes transformaciones comenzaron en corazones individuales, en personas que decidieron dejar de responder al odio con más odio, que eligieron la comprensión cuando era más fácil atacar, que eligieron el perdón cuando el resentimiento parecía más cómodo. Perdonar no significa justificar el daño de alguien. Significa dejar de cargar una piedra que termina lastimando nuestro propio corazón. El rencor mantiene vivo aquello que deseamos superar. El perdón nos devuelve la libertad, nos
siempre ocurre de inmediato. A veces toma años. Y está bien, hermanito. Cada alma tiene su propio ritmo. También el amor hacia uno mismo necesita paciencia. Porque muchos crecimos creyendo que debíamos demostrar nuestro valor, que debíamos sacrificarnos para ser aceptados, que debíamos agradar a todos. Pero el verdadero amor comienza cuando dejamos de abandonar nuestra propia esencia, cuando dejamos de traicionarnos para encajar, cuando aprendemos a decir sí con libertad y también a decir no con respeto. Eso también es amor. La espiritualidad auténtica no nos vuelve perfectos, nos vuelve más conscientes, hermanitos, más responsables, más humanos. Nos ayuda a reconocer nuestros errores sin destruirnos por ellos. Nos invita a reparar cuando hemos lastimado. Nos enseña a pedir perdón y también a perdonarnos, porque quien vive castigándose tampoco puede ofrecer paz a los demás. Cada ser humano que sana un poco su corazón rompe cadenas que quizá llevan generaciones repitiéndose. Cada acto de conciencia cambia algo aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. Porque la energía con la que tratamos a los demás siempre deja una huella. Y la forma en que miramos al mundo también habla de cómo nos miramos a nosotros mismos. Tal vez por eso el mayor templo no está hecho de piedra, está construido dentro del corazón. Cada pensamiento compasivo coloca un ladrillo, cada acto de bondad fortalece sus paredes. Cada decisión tomada desde el amor enciende una luz. Ese templo no necesita adornos, solo necesita verdades. Tal vez nunca logremos comprender todos los misterios de la existencia. Quizá tampoco sea necesario comprenderlos. Tal vez baste con aprender algo mucho más sencillo. Y eso es ser un poco más amables, hoy que ayer. Escuchar un poco más, juzgar un poco menos, amar un poco mejor, porque el despertar espiritual no consiste en sentirse superior, consiste en reconocer con humildad que todos seguimos aprendiendo, y quizá el mayor acto de valentía sea dejar de señalar el mundo para comenzar a mirar nuestro propio corazón. Porque la verdadera revolución siempre empieza dentro de ti. Y cuando un ser humano sana su manera de mirar al mundo, también comienza a sanar la forma en que trata a los demás. Ese quizás sea el templo más importante que podemos construir en este universo. Gracias por compartir este momento conmigo hoy. Que estas palabras no se queden solamente en la mente, que encuentren un lugar en el corazón y que poco a poco se conviertan en acciones. Recuerda, la fe sin acción no sirve. Está muerta. Porque el mundo cambia cada vez que un ser humano decide amar con más conciencia. Esto es Sanando con Ixcayim, un lugar de amor, de conciencia, de abrazo y de cobijo. Hoy te deseo que tengan paz
que su camino esté lleno de luz, lleno de amor y sobre todo lleno de compasión. Hasta nuestro próximo encuentro, hermanito del alma.